No alcanzo a escucharlo a todos porque estaban muteaditos, pero es un detalle. Vamos a compartir la palabra del Señor. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Me van a ver al revés porque la cámara no sé cómo dar la vuelta. ¿Porta? Mire, vamos a compartir la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Una reflexión breve, también muy ad hoc a lo que hemos vivido con mi familia hasta este último tiempo, con lo de mi prima. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 3, 13 a 14. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eh, estas semanas han sido particularmente difíciles para la familia, sobre todo para la hermana de mi mamá, mi tía Ángela, que en alguna ocasión ha ido a la iglesia, y es algo que no está ajeno a ninguno de nosotros, la muerte, ¿cierto? Es una cosa que está muy ajena, no muy ajena a nosotros, estamos, sobre todo en este tiempo que estamos con esta cosa de la pandemia, y pareciera que esta enfermedad que ha cobrado tantas vidas desde que se descubrió esta cosa del cáncer, que ya lleva por lo menos más de 50 años que uno escucha que la gente se fallece de cáncer. Y es una enfermedad que es súper brutal y que se lleva a las personas casi de manera eh, 100% segura. La mayoría de las personas que a veces tiene diagnóstico de cáncer se va. Entonces han sido semanas bien complicadas, eh, sobre todo porque está ese riesgo inminente, como les digo, de morir. Y en estos versículos que nosotros leemos, ¿cierto? Aplica un dicho que hoy día recordábamos mucho porque con mi novia que estábamos cocinando en la tarde y de repente nos acordamos de esto, de que el pan se quema en la huerta del horno. ¿Usted ha escuchado ese dicho, cierto? Que el pan se quema en la huerta del horno. Y fíjese que tiene un significado bien peculiar porque de repente como uno queda medio cachú con estas cosas, no entiende, no entiende siempre los dichos de los que uno habla constantemente, pues. Entonces, buscando el significado es precisamente de que uno no tiene que vivir sobre seguro de algunas cosas. No podemos nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí, pretender haber alcanzado ya la meta. La meta se alcanza cuando se llega a la meta, valga la redundancia. La persona que corre, ¿cierto? Permiso, me voy a sacar la chaqueta. Sí, mucho calor. La persona que corre, ¿verdad? En una carrera no se corona ganador de la misma sin primero haber recorrido todo el trayecto, ¿cierto? Sin antes haber corrido limpiamente, ¿cierto? Sin haber pasado esa vallita que la ponen en la meta. Lo mismo que la persona que cultiva, ¿cierto? No disfruta de su trabajo, sino que hasta cosechar. Lo mismo en la vida cristiana. Nosotros no podemos eh, hacer gala, ¿cierto?, de la vida eterna antes de haber alcanzado la vida eterna. Nosotros todavía estamos caminando en esta senda estrecha, ¿cierto?, en este camino angosto. Y si bien es cierto, por más contradictorio que suene lo que le voy a decir, uno tiene que echar mano de la vida eterna para no olvidarnos que tenemos que llegar allá. No sé si me explico. Entonces, el apóstol Pablo cuando hace referencia a que él mismo no pretende haberlo alcanzado, sino que todavía estamos en carrera, es un consejo para nosotros de no decir, oiga, no podemos dar por sentado todavía que estamos allá.
todavía no estamos en la gloria con el Señor. Hoy día mismo estamos viviendo en un cuerpo que es mortal, ¿cierto? En un cuerpo que se deteriora con el paso del tiempo, en un cuerpo que se fatiga, que se cansa, que le da frío, que le da hambre, y un montón de cosas. Entonces, ninguno de nosotros todavía está en la gloria con el Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede disfrutar de ese privilegio de estar en la gloria con el Señor. Sin embargo, Pablo en estos versículos trata de alentarnos a pensar en el premio que viene hacia el futuro. Por eso le decía yo que me hacía mucho sentido respecto a las situaciones que estamos viviendo como familia y que nos pasó que este sábado falleció la prima de su cáncer, que fue un cáncer que se le diagnosticó el año pasado y que ella estuvo desahuciada más o menos desde el mes de octubre en adelante. Entonces, ella tampoco lo había alcanzado al Señor todavía. Ella entregó su vida al Señor, aceptó al Señor en su corazón, y ahora nosotros tenemos la certeza de que ella está con el Señor, ¿cierto? Pero la carrera no se acaba antes de que uno pasa esa valla, ¿cierto? Usualmente las cosas terminan cuando terminan. Lo mismo que el partido se juega hasta los 90 minutos. El resultado puede variar drásticamente, ¿cierto? Pueden ir a cero y de repente los últimos 3 minutos le enchufan 3 golazos a los compadres y perdieron el partido. Entonces, más que nada, el consejo de la palabra del Señor es ese, ¿cierto? Que Pablo nos recomienda que no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Esa misma moraleja que cuando uno era niño, a mí me pasó, que cuando uno le enseña las fábulas, ¿cierto? Le enseñan a uno la fábula de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Que la liebre por ser confiada dijo, no, voy a sentar a descansar un ratito, y la tortuga lo pasó, po. No debe ser cosa que no, nos pase algo similar a nosotros, ¿cierto? Que a veces damos por sentado en la misericordia del Señor, damos por sentado la gracia del Señor, y a veces vivimos una vida muy ligera, muy... Ah, sí, total, el Señor es bueno conmigo. Ah, total, si el Señor me aguanta, el Señor me tiene paciencia, el Señor esto y el Señor lo otro. A veces vivimos a expensas de la misericordia del Señor, cosa que no está ajeno a la Escritura. O sea, si uno lee la Biblia, uno podría decir que, pero si uno puede depender de la gracia del Señor para todo. Sí, ciertamente uno puede depender de la gracia del Señor, pero uno no puede abusar. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de la vida de Jesucristo es que cuando él es tentado en el desierto y el diablo le dice, pero oye, eh, convierte, convierte esta piedra en pan o tírate del pináculo del templo, total, dice la escritura que ángeles mandará cerca de ti que impidan que tú tropieces o que qué sé yo. Y Jesucristo tiene una respuesta genial porque le dice, no tentarás al Señor tu Dios, po. O sea, siendo Jesucristo mismo la figura misma de Dios, ¿cierto? La misma esencia del Señor, no se valió únicamente de la gracia y la misericordia de su Padre para sortear las dificultades o las vicisitudes que uno tiene en la vida. Lo mismo debería aplicar para nosotros, ¿cierto? Que no podemos, como dice el apóstol en estos pasajes, dar por sentadas las cosas, ¿cierto? Que no podemos nosotros darnos por seguros de toda la misericordia del Señor. No podemos olvidar que Él tiene misericordia de quien quiere y que las cosas que nosotros hacemos, todas nuestras obras son pesadas por el Señor, todas nuestras obras son contadas delante del Señor y finalmente cuando nosotros lleguemos a la presencia de Él, van a pesar nuestras acciones, van a, van a, le van a hacer una revista a nuestras cosas, ¿cierto? Y las obras que nosotros hicimos de piedras preciosas probablemente van a permanecer, por las mejores acciones van a permanecer, pero las cosas que no hicimos bien van a ser pasadas por el fuego, van a quemarse, ¿cierto? Como el heno, como la paja, esas cosas son quemadas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en mente esto de que nosotros no podemos vivir una vida relajada, ¿cierto? Que el apóstol Pablo mismo dijo que ni siquiera yo lo he alcanzado.
Y digámoslo, yo creo que ninguno de nosotros es Pablo, ¿cierto? No veo a ninguno de nosotros padeciendo naufragios, ninguno de nosotros padeciendo persecución, ¿cierto? Ahora, de donde yo los veo, están en su casita, todos nosotros estamos en la casita, ¿cierto? Calentitos probablemente, y ninguno de nosotros ha sido probado a ese extremo como el apóstol Pablo. O sea, y insisto, no quiero desmerecer ninguna de la vida de nosotros, porque todos nosotros tenemos procesos distintos con el Señor, pero Pablo tuvo una vida muy sacrificada, una vida de mucho sacrificio y entrega al Señor. Y una persona como él tuvo esta revelación, esta inspiración de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, para decir que ni siquiera él lo había alcanzado y que por lo tanto se extendía hacia adelante, dejando las cosas atrás, las cosas pasadas, ¿cierto? Lo que nosotros ya hemos vivido para atrás, que muchas veces nos sirve solamente para tener un registro de las cosas que hemos hecho, de las cosas que hemos pasado, pero que no necesariamente determinan el futuro de nuestra carrera. Podemos quizás no haber partido muy bien, pudimos quizás no haber tenido el mejor comienzo en el Señor, pero eso no significa que vamos a tener un mal final, muy por el contrario. Ahora, distinto sería si partimos como el caballo inglés. Todos saben cómo corre el caballo inglés. Parte súper bien y se va desinflando a poquito hasta el final. O sea, esa es la recomendación que hace Pablo, que no nos relajemos a ese punto, ¿cierto? De tener un buen comienzo quizás y después ser quitados, ¿cierto? O que otra persona tome nuestro lugar en la carrera que nosotros nos construimos hacia adelante en el Señor, sino que él se refiere a que considerando todas estas cosas, que la vida tiene tantos altos y bajos, ¿cierto? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Esa es la visión que nosotros debemos tener. No mirar tanto hacia atrás, porque el que pone la mano en el arado, dice el Escritura también, no puede estar mirando para atrás porque si no, no sirve. Si la meta de la persona que trabaja está hacia adelante, no está hacia atrás, no está en la condición de hace 20 años, 10 años, sino que su meta, ¿cierto? Su objetivo está en ir hacia adelante, en ir hacia la promesa del Señor, ¿cierto? También hay otra parábola que Jesucristo menciona, ¿cierto? O que se menciona también en los evangelios, de las personas que llegaron a trabajar y que todos recibieron la misma paga. Unos llegaron temprano en la mañana, otros llegaron a mediodía, ¿cierto? En la tarde, y todos recibieron la misma paga. Es exactamente lo mismo en la vida cristiana, o sea, todos nosotros vamos a recibir la misma paga. No importa la condición en la que nosotros partimos quizás, pero sí importa mucho el resultado en el Señor. Sí importa las acciones que tenemos después de que el Señor llega a nuestra vida. Sí, esas cosas sí pesan, sí importan. Entonces, Pablo nos aconseja mucho en tener en mente el objetivo. Cuando uno se focaliza, ¿cierto?, en trabajar en los objetivos, usualmente tiene mayor claridad de las cosas que tiene que hacer. Si nosotros sabemos que nos complican ciertas cosas, las vamos dejando de lado, ¿cierto? Por eso muchas veces me he referido yo a que el camino en el Señor es angosto y que quizás cada vez se va haciendo más angosto porque más cosas nos vamos dando cuenta de las que tenemos que renunciar. Quizás nuestra vida se va transformando en un poco más sencilla en ese sentido. Hay cosas que muchas veces complejizan nuestra vida con el Señor porque a veces somos muy demandantes en algunas cosas o a veces no dejamos ir algunas cuestiones de nuestro pasado, ¿cierto? Que muchas veces nos atan. Si bien es cierto, les dije que las cosas que nos han pasado no determinan nuestro futuro, pero muchas veces nos amarran a algunas cosas. Por eso tenemos que estar súper despiertos en esta carrera, ¿cierto? Que servir al Señor, porque mientras más concentrados estemos en llegar a la meta, más fácil nos va a hacer identificar aquellas cosas que nos generan problemas, aquellas cosas que no nos dejan correr con paciencia la buena carrera de la fe, como dice también Pablo, y que son finalmente cuestiones que nos ayudan a darnos cuenta a las qué cosas tenemos que dejar, en qué cosas necesitamos ayuda del Señor, porque tenemos un montón de herramientas en la Biblia que nos dicen o que nos orientan o que nos ayudan
para saber cómo llegar bien a la meta, ¿cierto? No que no vamos a decir que correr la carrera de ser un hijo de Dios es lo más sencillo del mundo, no lo es, no le voy a decir que es sencillo. Hay cosas a las que uno tiene que renunciar, hay cosas que son quizás, el Señor nos pone en aprietos muchas veces, hay dificultades, hay enfermedades, hay tribulaciones, un montón de cosas. Si recorrer la vida en el Señor no es tan sencilla como la gente la pinta, no, ven al Señor y todos tus problemas van a desaparecer, eso no es verdad. Entonces, Pablo nos dice, nos habla acerca de esto y quizás implícitamente los versículos que acabamos de leer ahora, pero nosotros ya que sabemos más o menos cómo fue la vida de Pablo, sabemos que el peso, sabemos del peso que tienen estos versículos, o sea, una persona que sufrió tanto una vez que conoció al Señor, de persecuciones, ¿cierto? De naufragio y de pruebas y tribulaciones que tuvo que enfrentar mientras él predicaba el mensaje del Señor, nos hacen dar cuenta que quizás eh, todas esas cosas o todas las dificultades que podamos enfrentar o los problemas que podamos tener no se comparan con alcanzar la meta que tenemos en mente o el propósito por el cual el Señor nos llamó, que al final es que nosotros estemos con Él en la gloria. Sí, no es una misión secreta, no es algo que el Señor no nos haya revelado. Sí, la gracia de vivir en el Señor es que podamos estar con Él para siempre. Sí, esa es la gracia. De eso se trata el regalo o la obra que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra, que nosotros podamos estar con Él eternamente. Entonces, Pablo nos dice que no importa las cosas que hayan pasado atrás, no importa, porque lo que sea que hayan pasado vale la pena en pos de alcanzar, ¿cierto? La vida eterna, en pos de alcanzar, ¿cierto? Ese lugar en el que vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, mis hermanos queridos, no podemos olvidarnos de eso. Ahí le dejo esos versículos están en Filipenses 3, 13, 14, que no nos podemos olvidar, a veces se nos olvida, porque la vida se vuelve tan compleja a veces con tanta cosa, que muchas veces se nos pone o se nos vuelve un poco borrosa la panorámica, ¿cierto? O se nos borra un poquito la meta a la que tenemos que llegar, pero en realidad es bien sencilla. No podemos olvidarnos que el Señor nos llamó, y eso es lo que dice aquí Pablo. Les voy a leer el último versículo que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos olvidarnos de este mensaje. Pablo, que era un compadre que nosotros podemos decir que alcanzó todo lo alcanzable en una vida cristiana, que cumplió con todos los estándares que nosotros podemos decir de bueno en un cristiano, compadre que vivió una vida ejemplar, espectacular. El testimonio de Pablo es casi sin, yo diría que, me atrevería a decir que es casi sin falla, probablemente algún detalle habrá tenido el compadre o si era humano, pero podemos decir que en, en general, en la visión, en la perspectiva general, podemos decir que Pablo tiene una vida impecable, un ministerio impecable. Al margen de su pasado, Pablo tiene una vida ministerial ejemplar. Y una persona como él fue el que dijo que no puedo pretender, no puedo dármelas de que ya estoy salvado, estoy al otro lado. Tengo que seguir pelándome las canillas hasta llegar al Señor. Entonces, ese es el mensaje, mi hermano querido, que no podemos quedarnos dormidos, po. No podemos dar por sentado que estamos ya como que, no podemos vivir como que ya estuviéramos en la eternidad. Tenemos que vivir pensando que tenemos una vida que vivir, tenemos lecciones que aprender aún, tenemos cosas que poner a los pies del Señor todavía, tenemos cosas que dejar atrás aún. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que mantener en mente eh, cuál es la meta, cuál es el camino, y es re fácil porque la Escritura dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, las matemáticas son bien sencillas de la Escritura, y uno tiene que poner bien el ojo nomás, porque dice la Escritura que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación, el autor y consumador de la fe. No podemos mirar por otro lado. Si miramos por otro lado, probablemente nos vamos a ir para otro lado porque el pie sigue al ojo. Si el ojo está puesto en otra parte, todos nuestros pasos van a ir hacia donde nosotros tenemos puesta nuestra visión. Entonces tenemos que seguir para adelante, a pesar de que hay tantas cosas que muchas veces nos traen
y que muchas mucho de la atención o que ocupan mucho de nuestro tiempo, no podemos vivir solamente de la misericordia del Señor. O no podemos vivir únicamente escuchando que el Señor es bueno, que el Señor nos ama. Hay que también sacrificarse y hay que seguir caminando para adelante. Así que eso, mis hermanos amados, Señor los bendiga. Dejo a nuestro hermano Carlito.